Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en su programa de Sin Relativismos. Espero que hayan pasado una semana muy bonita, muy buena. Pues estamos en inicio de mes, ¿verdad? Prácticamente ya estamos en junio, mitad del año. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Si han podido cumplir las metas que se pusieron desde enero? Todavía no. Creo que es un buen tiempo para poder reformularlas, ¿verdad? Tenemos todavía otro medio año para poder cumplirlas, ¿no? Entonces es un buen momento para poder hacer una reflexión de medio año y poder reformular a lo mejor nuevas metas, ¿verdad? Pues ya estamos prácticamente a un paso de verano, Entonces, bueno, pues espero que esta semana les haya ido muy bien. Hoy es miércoles 7 de junio, aproximadamente 11 de la mañana. Y bueno, pues bienvenidos realmente a este nuevo programa de Sin Relativismos. Recordemos que el programa anterior recordamos estos argumentos contra el relativismo, la parte número 1, pero hace 15 días justamente estábamos hablando del origen del papado, ¿se acuerdan? Entramos un poquito a la historia del cristianismo, al origen del papado, cómo fue pues mucho cuestión política, mucho cuestión de invasiones, lo que empezó a dar como mucho poder al episcopado romano, si se acuerdan que estábamos hablando de eso. Y la verdad es que este programa antepasado puede ser utilizado como introducción a lo que vamos a ver a partir del día de hoy, que va a ser una serie de programas acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, acerca del canon, porque son esos libros los que están en la Biblia, pues que no había más. ¿Quién decidió? ¿Cómo es que esto surgió? Y la verdad es que es muy interesante el poder encontrar este conocimiento, porque la verdad es que pues sí alimenta una curiosidad genuina de todo cristiano, ¿no? Que todo cristiano la verdad es que debería de tener, ¿no? Si no se han preguntado de dónde surge la Biblia y quién lo dijo, la verdad es que sí nos está faltando ahí una parte de conocimiento que es muy importante saber de dónde viene la palabra. ¿Quién dijo que esa es la palabra de Dios? ¿Realmente es la palabra de Dios? Nosotros por experiencia sabemos que sí, pero hay otras evidencias que corroboran esto, y la verdad es que siempre es bueno saberlas y tener este conocimiento como un resumen muy rápido para que nos acordemos de este programa antepasado. Vimos cómo realmente episcopado romano estaba siendo como bastión acerca de la civilización, ¿no? En cuestión de todas estas conquistas que estaba recibiendo Europa. Y en la parte de Oriente, en el episcopado que era de Oriente, pues más bien estaban sumergidos en otro tipo de problemas, más bien teológicos, más bien cristológicos. Empezó a haber como debate, sobre todo en la Trinidad. Hubo un gran debate acerca de la Trinidad. Podemos decir que realmente el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. ¿Quién es Jesús? ¿Es divino? ¿Es hombre? Todas estas cosas realmente se adentraron en un clavado en todos los textos que tenían en ese momento para poder definir doctrinas, que es lo que estábamos hablando. Vemos que de aquí surge el credo. El credo no es un resumen de alguna denominación en particular. En realidad el credo es un resumen de doctrinas, de las primeras doctrinas que empezaron a salir de los concilios. Y la verdad es que pues empezaron a definir, ¿no? Cuestiones ya súper puntuales, por ejemplo, de la Trinidad, del origen virginal, el nacimiento virginal de Cristo y varias cosas ahí, como lo vimos en el programa antepasado, que pues, realmente se fundamentaron. Ahí el credo no pertenece a ninguna denominación, el credo no viene en la Biblia porque es un resumen. Entonces, siguiendo un poco en el tiempo, vemos que cada uno de estos concilios
también empezó a tener tintes políticos. Inclusive, fíjense que empezaron a tener tintes filosóficos. Hubieron muchos teólogos que tomaron muchos argumentos socráticos o aristotélicos, inclusive de Platón, para como fusionarlos, ¿no? De esta parte filosófica, empezaron a fusionarlos con la parte teológica. Este es un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que hay algunos filósofos que no creen en la teología porque justamente dicen, no, pues es que esos pensamientos surgieron de Grecia y realmente pues nada más los incrustaron por ahí. ¿Y qué creen? Que algunos de ellos es verdad. Algunos de esos argumentos es cierto, son como muy griegos. Este es un tema para otro programa donde podemos ahondar así muy profundamente acerca de cada uno de estos temas. Es muy, muy interesante. Aquí lo que podría decir yo es que el fundamento bíblico va más allá, obviamente, que Grecia. El fundamento bíblico se sustenta en el Antiguo Testamento, que es completamente de origen hebraico y fue miles de años antes, por lo menos 1500 años antes o más de Grecia. Entonces, la verdad es que teniendo esto en cuenta, vemos que con el paso del tiempo, muchas cuestiones de poder político y muchas cuestiones filosóficas empezaron a influir en los concilios. Entonces es súper interesante ver cómo, aún a pesar de todas estas cosas, aún a pesar de toda la humanidad, ¿no?, intrínsecamente relacionado con esas asambleas, Dios en su perfecto plan siempre lleva a cabo lo que Él ha pensado y Él ha dicho, ¿no? Y entonces, a pesar de todo eso, pues se pudo concretar un canon bíblico. Pero la verdad es que antes de empezar a hablar del canon y de la Biblia, pues es súper importante poder definir la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es la palabra de Dios? Ese es realmente el súper principio por el que vamos a comenzar. Es verdad, cómo Dios nos está hablando, cómo podemos darnos cuenta que Dios nos está hablando y no somos nosotros. Eso pasó con las personas de la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Realmente a la formación del canon podemos decir que canon, como descripción, es la colección de palabras de Dios en forma escrita. Canon es la colección de palabras de Dios en forma escrita. Pero, como les decía antes, vamos a definir, vamos a ver qué cuestión con la palabra de Dios. Es algo como muy fuerte. A lo mejor nosotros cristianos estamos muy acostumbrados a la palabra de Dios y lo asumimos. Pero la verdad, cuando nos damos cuenta, es algo extraordinario. Realmente es Dios hablando a su creación y cómo nosotros podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen poder entenderlo, que ni siquiera Dios puede hablar. Entonces vamos ahorita justamente, ¿qué les parece si empezamos con el inicio, con el video de inicio de este programa? Empezamos. ¿Me acompañan a orar? Bendito Señor, este es tu tiempo, este es tu lugar, este es tu espacio, Señor. Ayúdanos a entender el origen de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, y revélanos
que tú todavía nos hablas, Padre. Ayúdanos, bendito Señor, a conocer la verdad. Ministranos acerca de la verdad, Señor, de tu palabra y del poder de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, ¿qué queremos decir con la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que podemos definirlo de varios aspectos, no solamente de uno. O sea, la verdad es que ¿cómo podemos encontrar la palabra de Dios sabiendo que Dios es verdaderamente el que nos está hablando, ¿no? O sea, eso es súper, súper importante. Y no vamos a entrar a un argumento circular. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando preguntan, bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, pues porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Bueno, ok. Estamos de acuerdo que ese es un pensamiento circular, donde no nos lleva a nada y no realmente fundamenta el argumento de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la misma palabra de Dios para fundamentar el mismo argumento. Aquí no, realmente no es lo ideal, realmente hacerlo así. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es la Biblia? Pues este también es tema específicamente de otro programa que podemos entrar a profundidad en estos argumentos. Sin embargo, podemos decir que sabemos que la palabra de Dios es la Biblia porque es evidentemente cierta. ¿Qué quiere decir? Realmente, históricamente vemos que la Biblia es un libro histórico, donde tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están plagados de historia. Estas historias, ¿cómo vemos que sí son verdaderas o no son fantasía? Pues porque se puede corroborar aún con cuestiones externas a la misma Biblia. Todos los argumentos históricos y todas las citas históricas que vienen en la Biblia realmente son ciertas. Se puede corroborar no solamente la parte del Antiguo Testamento, sino inclusive también la parte de la resurrección de Cristo. Hay evidencias, como vemos en algún otro programa, hay evidencias históricas que obviamente fundamentan la resurrección de Cristo. Entonces, si Cristo verdaderamente resucitó y todo lo que Él habló, aparte, era acerca de las verdades, de cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento y siguió hablando a través de Él y después, eso quiere decir que, bueno, tenemos muchos elementos para poder decir que es verdad. Como les decía, hay muchos, podemos hacer, les digo, todo un programa de evidencias históricas de la verdad de la Biblia, Entonces, ahorita yo voy a tomar como presupuesto que ustedes ya aceptan como verdad que la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y vamos a ver cómo ahí mismo Dios se puede hablar y se puede manifestar en diferentes maneras. Para eso nos echamos un clavado a la misma palabra y vemos cómo, o sea, cómo ha hablado Dios. ¿Sigue hablando de la misma manera? ¿Cómo es esto? Entonces, como les decía, una vez tomando la veracidad histórica y espiritual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tomando como base la resurrección de Cristo, con evidencia histórica fuera de la Biblia, que hay mucha, vemos que Dios, como primer punto, habla como un discurso o decretos. Dios decreta y habla con discursos. Esto lo vemos desde el principio, desde Génesis. Así, ¿por qué? Y justamente ese poder de decreto, ese poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues tiene poder, pues realmente hace que las cosas sucedan o incluso que lleguen a existir, como todo Génesis. Y por eso vamos a ver Génesis 1:3, que dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Decretos. Fue discursos, decretos, palabras, oraciones que Dios
habló con poder y pues las cosas llegaron a la existencia. Esto está hermosamente descrito en Salmo 33:6, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recordemos que no solamente llegó a existir el plano físico, el mundo, la tierra, los planetas, el universo, sino hay otro mundo espiritual que también lo vemos muy evidente en Apocalipsis, por ejemplo, donde no solamente nosotros existimos, ¿no?, sino también seres espirituales, angélicos, criaturas celestiales, y todas ellas, todo lo que hay más allá de nosotros, lo que vemos, también vino a la existencia por la palabra de Dios. Un decreto de Dios es una palabra que hace que algo suceda, no solo los hechos de la creación, sino inclusive los hechos de la existencia misma continuada de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente Dios lo que nos muestra es que ya hizo las cosas y ya solitos sigue, sino inclusive las sigue sustentando. Eso quiere decir que aún con su palabra hace que las cosas sigan siendo. Esto lo vemos en Hebreos 1:3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas con su palabra. Como punto número 2, vemos que también Dios nos habla personalmente. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Pues desde Adán, ¿se acuerdan? Génesis 2, del 16 al 7 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y mandó Jehová a Dios diciendo. Dios hablaba con Adán, y no solamente con él, con varios. Inclusive veamos como ejemplo Moisés en Éxodo 21 al 3, que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando la zarza, Dios que le dijo a Moisés: quítate esas sandalias porque pisas tierra santa. Dios habla directamente con las personas. Hay muchas ocasiones que Dios nos habla de este modo a nosotros mismos. Sigue hablándonos personalmente. No obedecer estas palabras equivale realmente a no obedecer a Dios directamente. El hecho que estas palabras se dirijan en lenguaje humano no limita su veracidad ni su autoridad. Puede ser a través de tu conciencia, de una voz interna. Inclusive hay personas que lo han oído audiblemente. Aquí hay un tema muy importante y muchas consideraciones al respecto. ¿Por qué? Porque si bien Dios sigue hablando así, todos los días nos puede hablar así, puede no ser Dios. Hay varias consideraciones. Realmente hay que filtrar, porque nosotros estamos llenos de pensamientos que no son de Dios. Nosotros estamos llenos de cotidianidades, nosotros estamos llenos de carnalidades, estamos llenos de muchas cosas que pueden realmente influir o hacer que ni siquiera podamos escuchar realmente la voz de Dios. Y que la voz que estemos escuchando somos nosotros y nuestros deseos de hacer las cosas, o inclusive pues algún otro espíritu que no sea de parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que es Dios? Primero, porque tenemos una comunión con Él y sabemos quién es Él. Si no tenemos una comunión con Él, si no sabemos quién es, si no estamos realmente en una relación íntima con Él, pues es poco probable que podamos distinguirlo.
La verdad es que es poco probable, es como mucho más fácil que podamos ser engañados por nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Entonces realmente para oír a Dios tenemos que estar con Él, tenemos que estar con Él. Esto también puede ser un tema para otro programa, cómo oír la voz de Dios, porque es un tema realmente muy profundo, que les digo que como introducción son estas consideraciones. Primero, si no tienes una relación cercana con Dios, probablemente lo que estés escuchando seas tú, o sea, tus deseos. Pero eso no elimina que Él siga hablando de esta manera personal a cada uno de nosotros. Como punto número 3, ¿cómo discurso a través de otros hombres? ¿Cómo es esto? Pues Dios ha designado ciertos hombres para decirles que le digan a otras personas cosas. Estos son los profetas, estos son los llamados profetas. Los profetas realmente tuvieron mucha voz en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también, ahorita vamos a ver estas consideraciones. En Deuteronomio 18, del 18 al 20, dice: Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y les hablarás todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí vemos cómo efectivamente Dios hablaba a su pueblo a través de bocas humanas, a través de profetas. Como, por ejemplo, Jeremías. Vamos a ver Jeremías 1:7 que dice: Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. O sea, esta es una dirección puntual acerca de Dios hacia alguien para que se lo diga a otras personas. Aquí específicamente pueblo de Dios, no una sola persona en especial, sino el pueblo. Jeremías 1:9 dice: Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Así vemos cómo realmente Dios unge a estas ciertas personas. Éxodo 4:12 dice: Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Esto es Moisés, ¿verdad? Moisés, obviamente. Dios sigue hablando también hoy a través de profetas. Hay algunos que no creen que los profetas todavía existan, que eso ya terminó en el Antiguo Testamento. Pero una palabra específica en el Nuevo Testamento dice que todas estas palabras, todos estos ministerios proféticos y apostólicos no van a cesar hasta realmente tener una iglesia edificada. Vemos que la iglesia no está unificada ni edificada completamente. Entonces se necesita todavía profetas, personas que el Señor toma para poder hablar de ellas. Y así como en el punto anterior que hay que tener consideraciones, aquí obviamente también. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos falsos profetas. No todo el que dice hablar por que Dios le dijo es verdadero. Eso es cierto. Hay que tener discernimiento, hay que tener conciencia, hay que tener vida espiritual activa. ¿Por qué? Porque así vas a poder discernir si lo que está diciendo ese profeta verdaderamente es de Dios o no. No porque haya falsos profetas se elimina, entonces ya no hay que escuchar a nadie, y entonces ya no existen los profetas y mejor no escucho a nadie porque pues pueden ser falsas doctrinas y entonces ya no. No, para esto es la sabiduría, para eso es el discernimiento, y como les decía en el otro punto, aquí la clave es tener una relación estrecha, directa, íntima con Dios, porque no estamos desechando lo que Dios hace y cómo se manifiesta, solamente hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que tener la certeza
de que la voz que estoy escuchando es de Dios o certeza de que lo que está diciendo ese profeta es palabra de Dios. Porque Dios sigue utilizándolos. ¿Ok? Tomando estas consideraciones es súper importante. Como punto número 4, fíjense que, y esto es algo, wow, increíble. En la Biblia vemos que la palabra de Dios es una persona. ¡Wow! ¿Cómo lo vemos esto? La palabra de Dios toma forma corpórea en Jesús. Esto la verdad es que nos vuela la cabeza cuando realmente podemos intentar entenderlo, porque obviamente pues es algo extraordinario, es algo espiritual, donde vemos que la palabra de Dios es verbo. Y Juan, recordemos que nos dice que Jesús es el verbo y que estuvo desde el principio. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivió y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el poder y la palabra de Dios, la verdad de todo lo que había dicho desde el Antiguo Testamento, tomó forma corpórea, física, en donde en él habitaba la palabra de Dios y la verdad. De hecho, pues eso también, como lo hemos visto en otros programas, Jesús se define a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad no como idea, sino la verdad como persona. Como persona. Aquí vemos que la palabra de Dios también forma una persona, que es Jesús. Esto obviamente no es fácil entenderlo, obviamente se necesita revelación, son cuestiones espirituales, pero viene en la palabra de Dios. Y pues llegamos justamente al punto número 4, que la palabra de Dios se puede encontrar en forma escrita. Y esto no solamente ya con la Biblia, que nos vemos y el canon y que tenemos Génesis, Levítico, sino desde antes. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde empezó a Dios realmente poner por escrito sus palabras y sus mandamientos? Entonces justamente desde Moisés, y eso fue lo primerito, o sea, desde las tablas del Nuevo Testamento. Esto está en Éxodo 31:18, que dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se escribió palabra de Dios de manera escrita. Deuteronomio 31, del 9 al 13, está un poco larguito, sí lo voy a leer. Acompáñenme. Seguimos con Moisés y dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en cada año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Por qué? Porque nada más había uno, realmente no había copias y copias y copias y copias, se tenían que leer, ¿no? Entonces era así como súper importante leerlas para que las personas entendieran y las conocieran. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, extranjeros, que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Eso quiere decir no solamente ellos que la escuchen, que la conozcan, que la pongan en práctica, sino que se pasa a través de generaciones. Entonces dice que cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta concluirse, esto está en Deuteronomio 31 del 24 al 26,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto a Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto que Jehová vuestro Dios, de Jehová nuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. ¿Por qué? Porque la ley es testigo, ¿no? Y vemos que la cosa no terminó ahí. La verdad, empezaron a ser añadidas cosas, porque después de Moisés pues vino Josué. Y en Josué 24:26 vemos: y escribió Moisés estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de encima, que estaba junto al santuario de Jehová. Con Isaías igual. Dios también le dijo a Isaías que escribiera las cosas. Le dice en Isaías 38: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y a Jeremías también le dijo eso mismo en Jeremías 32, que dice: y así habló Dios a Israel diciendo: escríbete en un libro todas estas palabras que te he hablado. Amén. Amén. Y en el Nuevo Testamento vemos que justamente Jesús también dice que iba a mandar a un Consolador, al Espíritu Santo, para que le recordase a las personas, discípulos que quieran seguirle, las cosas que él habló. Las cosas que él habló y que se escribieron, ¿no? E inclusive Pablo en 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí, porque si tú realmente tienes una relación con Dios, vas a distinguir que es palabra de Dios y mandamiento de Dios, lo que está escrito. Entonces, estas palabras escritas, aunque fueron escritas con manos humanas y el lenguaje humano, son palabra de Dios, porque muchos dicen: no, pero ahí fueron humanos. Pues sí, claro. ¿Por qué? Porque tuvo que ser escrito en lenguaje humano. Pues porque Dios quiere tener una relación con nosotros humanos, por lo tanto tenemos que entenderlo, ¿no? Tenía que ser en una forma que realmente nosotros pudiéramos entender y aceptar. Porque si no, ¿cómo? Si realmente iba a ser en un lenguaje completamente espiritual, pues no íbamos a poder tener una relación con él. Entonces, claro que está escrita en idiomas humanos, en lenguaje humano, para que nosotros podamos entenderla y que son verdaderamente verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la palabra de Dios escrita? La verdad es que hay muchos beneficios. Y por eso el Señor pues lo dijo desde el principio. Los beneficios de tener la palabra de Dios por escrito son 3, así como más puntuales. La primera es que realmente hay una preservación mucho más precisa para generaciones subsecuentes de lo que Dios dijo. Y pues recordemos Deuteronomio justamente 31, de 2 al 13, que les decía: haz congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas estas palabras de la ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová nuestro Dios. Es mucho más fácil que se pueda preservar más precisamente la palabra que Dios habló si se puso por escrito, ¿no? Otra, la verdad es que hay una gran oportunidad de analizar, inspeccionar repetidamente las palabras. ¿Para qué? Para realmente debate, estudio, para una mayor comprensión y por lo menos por supuesto, para una mayor obediencia. Si tenemos las palabras de Dios por escrito, pues sí las analizamos. Para eso también las dejó, para que las analicemos, para que las recordemos, inclusive para que sanamente debatamos acerca de estas palabras de Dios. Por eso está todo por escrito. Realmente no hay nada oculto. La palabra de Dios está abierta para todo mundo quien quiera inmiscuirse, estudiar y aprenderla. Está ahí, puedes ir a tu
librería de confianza y poder comprar una Biblia, ¿no? Y justamente ese es el tercer punto, el que la palabra de Dios esté escrita la hace accesible. La hace accesible a todos, no importa el lugar, no importa la condición, no importa nada, o sea, la accesibilidad se abre exponencialmente si la palabra de Dios está escrita, completamente, completamente. Entonces, realmente así se certifica, ¿no?, la confiabilidad, la permanencia y la accesibilidad de la palabra de Dios, que mejora completamente cuando está escrito. Entonces, aquí vemos que tener la palabra de Dios escrita pues es excelente, porque también así podemos tener un referente para ver si lo que estamos escuchando en nuestra vocecilla interna es de parte de Dios o lo que están diciendo los profetas es de parte de Dios, porque lo corroboramos, porque lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios escrita, que ya es la Biblia. Dios jamás se va a contradecir a sí mismo, jamás. Entonces, si oímos esa voz que según nosotros creemos que es Dios, que nos dice que matemos, que nos divorciemos, o sea, claramente esa no es la voz de Dios, porque claramente está en oposición a lo que toda la Biblia dice de Él, ¿no? Su carácter. Entonces, así podemos filtrar por medio de la Biblia si profecías son ciertas, si sentimientos internos son ciertos, son buenos, porque recuerden que no hay cosa más engañosa que el corazón. Wow, y esto sí, pues es súper importante, porque muchas veces, sobre todo, nos dicen que, sigue tu corazón es el que te va a guiar para decir qué es lo bueno, qué es la verdad, y no. Realmente la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón. Entonces, nosotros mismos podemos ser engañados por nosotros mismos de acuerdo a nuestros propios deseos. Y puede no ser Dios hablando. Entonces, para filtrar nuestros propios pensamientos, deseos y emociones, está la palabra de Dios. Ahora, las personas a las que Dios no les ha hablado o no han percibido que Dios les ha hablado, esta inspiración divina de la que hablan, entiendo perfecto que puedan no creer que la Biblia sea inspiración divina porque nunca lo han percibido, nunca lo han experimentado. Pero para todos aquellos que experimentamos diariamente la voz de Dios en nuestros corazones y que somos inspirados, y no solamente inspirados, sino conducidos en nuestra vida a través del Espíritu Santo, sabemos perfecto que eso es posible. Que Dios te puede poner pensamientos, que Dios te puede inspirar, que Dios puede poner palabras en tu boca, para ti, para tu vida, para otros. Entonces es fácilmente entendible para aquellos que, bueno, ya están con una relación con Dios, ¿verdad? Una relación con Dios, que obviamente, pues todos estos debates de que si la Biblia es la palabra de Dios o no, pues empiezan a surgir mucho con personas que no son cristianas, ¿no? No son cristianas porque obviamente les falta este punto súper importante de fe, ¿no? Este punto de fe. Y entrando solamente en la lógica, vemos que inclusive la evidencia histórica está comprobando que la Biblia es la palabra de Dios, por evidencias históricas, sin duda. Y entonces, bueno, pues llegamos a los dos últimos versículos, que la misma Biblia resume lo que es la palabra de Dios. Y vemos en Josué 1:8 cómo mismo Dios nos habla acerca de su palabra. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque es verdad.
Segunda de Timoteo 3:16, y aquí se resume el por qué la Biblia es una colección de libros completamente diferente a otra. Porque contiene el poder de la palabra de Dios, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este libro nos redarguye, nos corrige, nos instruye y nos enseña de cómo debemos de vivir. Y bueno, como les comentaba, esta va a ser una serie de programitas en donde vamos a hablar de la palabra de Dios. En los próximos programas vamos a hablar del canon, justamente, porque quién dijo que son los 66 libros, cuántos escritos hay realmente. Hay muchos escritos en griego, hay muchos escritos en hebreo. ¿Cómo es que pudieron llegar a resumirlos en los que ahora tenemos y conocemos como la Biblia? El hecho, como les decía ahorita, principal era fundamentar el poder de la palabra de Dios escrita como un hecho contundente, ¿no? Como un hecho contundente, y cómo Dios pues nos sigue hablando, cómo Dios nos puede seguir hablando, que esto no se quedó en la antigüedad, realmente esto sigue sucediendo, gracias a Dios, todos los días de nuestra vida, que Él nos está sustentando. Espero que haya sido de interés, de su agrado este programa. Muchas gracias por sintonizarme, muchas gracias por estar aquí. Los espero el próximo miércoles. Que estés muy bien, bye.